Creo que yo, al igual que muchos de ustedes, puedo decir que por lo menos he llegado a ver un par de capítulos de Thomas y sus amigos, una serie infantil animada británica, emitida por primera vez por el canal ATV del Reino Unido en 1984. En Estados Unidos se emitió por primera vez por el canal PBS el 29 de enero del 89, en México por el canal Discovery Kid el 5 de agosto del 2002, y en el resto de Latinoamérica y en la televisión abierta, por el Canal 5 el 26 de noviembre del 2012. Si bien se trataba de una serie dirigida a niños que siempre trataba de abordar temas positivos en cada uno de sus episodios, hoy veremos como algunos de ellos, que aunque de pequeños los vimos y disfrutamos inocentemente, ahora los veremos desde una perspectiva más interesante. Rusty la Gran Roca es el 25º episodio de la quinta serie, que cuenta como en lo alto de las montañas al norte de la isla había una grande y misteriosa roca solitaria particularmente redonda. Un día, se decidió construir una cantera cerca de las minas en la tierra de abajo, siendo Rusty el único de los motores que, aparte de temer que aquella roca cayera sobre la línea, no dejaba de ver lo que claramente era un rostro enojado en aquella imponente roca. Ese día, mientras los trabajadores retomaban sus labores después de una lluvia, Rusty, quien se encontraba ahí con ellos, como si no estuviera asustado ya, ve aterrado como una gran losa de roca cae de la montaña delante suyo. Todos, al igual que su conductor, creen que la lluvia tuvo que ver con aquel deslizamiento, pero siendo Rusty el único que cree que lo que pasó más bien es una advertencia por parte de aquella roca, decide retirarse de ahí no sin antes presenciar como por unos segundos nuevamente aparece aquel rostro enojado de Tren sobre ella. Al día siguiente todos vuelven a trabajar con entusiasmo, mientras que Rusty, quien pasaba por ahí, nota como aquella imponente roca comienza a temblar, y más temprano que tarde cae sobre las vías del tren delante suyo y lo persigue. En cierto punto, a pesar de que Rusty logra llegar a un cruce esperando ya haber escapado, mágicamente y sin ninguna explicación lógica aquella roca vuelve a aparecer detrás de él, por lo que desesperado por escapar aprovecha aquel pequeño cruce delante suyo para finalmente librarse de ser aplastado. A lo largo de su camino por las vías aquella roca logra descarrilar a otro tren que iba en sentido contrario, derrumbar una torre de agua y al llegar a los patios destrozar un par de cobertizos vacíos que terminaron envueltos en llamas. Esta historia termina con el inspector cerrando aquella cantera, para luego pasar a decir a cámara un comentario un tanto inquietante, algo sobre que nunca deberían haber invadido esta parte de la isla en primer lugar. Nunca se reveló si aquella cara en la roca era imaginación de Rusty, pero gracias a aquel comentario del inspector, muchos llegaron a pensar que aquella parte de la isla hasta entonces inexplorada se encontraba resguardada por un espíritu que tomó la forma de una gran roca para proteger sus tierras. Stepney se pierde es el 13º episodio de la quinta serie, que cuenta como el inspector, tras visitar a Stepney por consejo de Rusty, le pide a Stepney ir a la cantera a ayudar a Toby y a Mavis solo durante el resto del día, ya que era sencillo para cualquier tren o conductor perderse por aquel camino de regreso durante la noche. Debido a que Toby y Mavis se impresionaron por el arduo trabajo de Stepney, el capataz de la cantera no tardó en preguntarle a su conductor si le gustaría ayudarlos a llevar una carga a unos trabajadores de una construcción, algo que sin pensarlo demasiado y sin siquiera consultarlo con el inspector, terminó aceptando y abandonando la cantera con aquella carga, llegando a tiempo con la entrega. Cuando llegó la hora de retirarse y volver a casa, tanto Stepney como su conductor se dieron cuenta que la niebla de esa noche era mucho más espesa de lo que habían imaginado, y que debido a un descuido ocasionado por la niebla en algún punto dieron un giro equivocado y terminaron perdiéndose. El conductor junto con su tripulación decidieron descansar hasta que la niebla se disipara, cuando de pronto Stepney comienza a escuchar sonidos extraños y advierte a todos que la niebla ya se estaba levantando, revelando así que después de un mal giro del destino terminaron en el desguazadero de trenes. Pronto la tripulación y el conductor bajan de Stepney para buscar ayuda dejándolo solo, pero no pasa mucho tiempo cuando de la poca niebla que aún había salen dos motores diésel,
quienes acercándose a Stepney y empujándolo para que avance, terminaron llevándoselo hasta un gran cobertizo de fundición con la intención de destruirlo. A pesar de que el capítulo termina con Stepney siendo salvado justo a tiempo cuando una gran capturadora estaba a punto de tomarlo, ahora que podemos volver a ver aquella escena del deshuesadero, no puedo evitar preguntarme qué pasó con los demás trenes. La historia de Henry es el tercer episodio de la primera serie, que cuenta la historia de un gran motor verde llamado Henry, que durante un día extremadamente lluvioso en la isla, sin importarle que sus vagones se encontraban llenos de pasajeros, decidió detenerse dentro de un túnel por el cual pasaba alegando que la lluvia estropearía su pintura. Aquel día el inspector también se encontraba viajando en dirección contraria a Henry, por lo que al verlo discutiendo con su conductor y lanzándole vapor en señal de protesta, no le quedó de otra que siendo el inspector bajar de su tren para hablar con él, pero al no poder convencerlo por las buenas de que saliera de aquel túnel, atando a Henry con una soga pidió a los pasajeros tirar de él, pero a pesar de que lo intentaron todos juntos en varias ocasiones, e incluso moviéndose hasta el otro extremo del túnel para empujarlo, Henry simplemente se negó a salir de ahí. En cierto momento de la historia Thomas llega para ayudar a todos, pero a pesar de que Thomas intenta empujarlo, y los pasajeros intentan hablar con él diciéndole que la lluvia ya había pasado, Henry seguía negándose a salir creyendo que pronto la lluvia volvería. La historia termina con el inspector finalmente dándose por vencido, pero habiendo tenido suficiente de la terquedad de Henry, y diciéndole que le dará exactamente lo que él quiere, ordena quitar las vías del tren y levantar una pared de ladrillos. El narrador de la historia dice que lo único que puede hacer Henry desde entonces es ver a los demás trenes pasar por el túnel a su lado, arrepintiéndose cada vez más de sus acciones cada vez que ve a sus amigos, a Edward que siempre lo saluda silbando al pasar, y a Gordon que solo se ríe de él diciéndole que ese es su castigo, quedarse dentro de aquel túnel sin vapor para siquiera contestarles, con el hollín y la suciedad de aquel túnel arruinando su tan preciada pintura, y preguntándose si alguna vez lo dejarán salir de allí para volver a tirar de los vagones. El abuelo es el primer episodio de la cuarta serie, que cuenta como en una noche fría e invernal en la isla, el aullido del viento mantiene despierto a un grupo de motores del cobertizo, Toby, Doc y Thomas, quien tras escucharlos hablar entre ellos que lo que necesitaban para poder olvidar el frío y dormir era una buena historia con un final feliz, decidió contarles una historia que su conductor le había contado recientemente. Su historia trataba de 3 motores que eran tan amigos como ellos, Duke, Stuart y Folk. Un día, Duke, el mayor de los 3, recibió el nombre del gran duque de la isla, quien lleno de orgullo por aquel nombre, se dio la idea de que era su responsabilidad mantener el orden entre los motores más jóvenes, y aunque sus amigos en verdad le tenían un gran cariño, sentían que se estaba volviendo un viejo amargado. Ellos solían burlarse de él llamándolo abuelo, hasta que un día Duke les advirtió que si seguían con este comportamiento, ambos terminarían como Smoothja, un viejo amigo de Duke quien era un motor tan engreído que solía correr a toda velocidad por las vías descarrilándose a menudo sin importarle sus cargas. Duke les dijo que intentó advertirle varias veces que se comportara, pero a su amigo simplemente no le importaba lo que él le decía, hasta que un día dejó de reírse cuando las personas cansadas de él le dijeron que sería útil para ellos de cualquier manera, y desde entonces lo único que hizo su amigo fue servir como un generador detrás de los cobertizos para nunca más volver a las vías. Después de que Duke les contó esta historia, sus amigos comenzaron a comportarse mucho mejor, y los 3 siguieron así con su amistad durante varios años más, o al menos hasta que llegaron los tiempos difíciles, y las minas de las que dependían su trabajo fueron cerradas al igual que su estación. Como resultado, los motores se pusieron a la venta, y aunque Stuart y Fall fueron comprados juntos, nadie compró a Duke, por lo que ambos, en agradecimiento a su querido amigo, le prometieron que encontrarían un lugar para él y unas vías para que volviera a correr. Como último gesto, la tripulación de Duke lo engrasó una última vez, y colocándole una lona cómodamente lo metieron en su cobertizo despidiéndose de él. Volviendo al presente, Thomas termina su historia contándoles que a pesar de que ya ha pasado mucho tiempo desde entonces, y que las torrenciales lluvias terminaron arrastrando el suelo de las montañas sobre aquellos cobertizos, Duke sigue ahí dormido a la espera de que un día pueda volver a correr.
Si bien estoy seguro de que a muchos les encantó la historia, creo que la peor parte de ella se lo llevó a alguien a quien de pequeños olvidamos que también se encontraba ahí.